Dios, gloria a Dios, bendiciones a todos. Antes de orar, solo quiero confirmar, ¿se escucha bien? ¿Se escucha bien? Si hubiera algún tipo de fallo, espero que el Espíritu Santo quiera que no haya fallo. Gracias Mariluz, y gracias a ustedes. Pues quiera el Espíritu de Dios que hoy todo funcione bien. Este tema de la tecnología es un reto, ¿verdad? Pero bueno. Él se perfecciona en nuestra debilidad. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, te doy muchas gracias, Señor, por el privilegio de servirte. Padre, te ruego que hoy tú te exaltes y te glorifiques y tú me concedas, Padre, compartir de las verdades que tu sierva y yo entendimos que hoy debía ser el tema, de hablar, Señor, de la persona gloriosa del Espíritu Santo. Y lo quiero hacer lleno del Espíritu Santo. Quiero hacerlo con ese temor que el Espíritu de Dios ministra en nosotros y ministró en Jesús de Nazaret. Quiero hacerlo, Padre, con mucha humildad. Tengo que decir, como decía Pablo, y con una gran diferencia con Pablo, muy por detrás. Yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero está la convicción, tanto en el corazón de tu sierva, la profeta Astrid, pastora de este ministerio, junto con el pastor Mark, quienes yo bendigo en tu nombre, Padre, que es necesario meditar las Escrituras para que nosotros podamos colaborar cada vez más y mejor con tu obra, y para ello necesitamos conocer más y mejor al Espíritu de Dios, a tu Santo Espíritu. Señor, y como enseña Papá Byron, a ti no se te estudia, a ti no se te investiga, a ti se te adora, a ti se te respeta, se te obedece. Uno humilla el corazón delante de ti y por así decirlo, respetuosamente, uno de los temas más estratégicos, importantes, precisamente, es meditar tus sagradas escrituras sobre la persona y la obra de tu Santo Espíritu. Porque una de las cosas que en lo particular, Padre, a mí me emocionan es que el Espíritu Santo siempre está levantando tu nombre, Padre, y el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Siempre, como que el Espíritu Santo se esconde para levantar tu nombre y el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, entendemos que necesitamos conocer más a la persona del Espíritu Santo, Señor, para cuando uno conoce a alguien, lo ama, se entrega más y reconocemos que el Espíritu Santo es Dios también. Así que, Espíritu Santo, te damos la bienvenida, te honramos. Y ahora sí, como solo tú puedes hacerlo, habla tú a través de mí, de ti mismo, para la gloria del Padre y del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, pues empecemos. Y hoy, bueno, empecé 6:27, con el favor de Dios. Vamos a terminar en 1 hora. Aunque me temo, la verdad, hay muchas cosas que quiero compartir. Me temo que no voy a terminar, pero bueno. Ahora sí. En el transcurso de la semana, la profeta Astrid y yo tuvimos algunas comunicaciones y ella me pedía este tema de que meditáramos juntos sobre la persona gloriosa del Señor Dios Espíritu Santo. Me gusta mucho esa manera tan respetuosa, tan digna que Papá Byron usa. Él usa esta expresión, el Señor Dios Espíritu Santo. Me gusta mucho. Yo creo que es de las cosas lindas que uno debe aprender de los padres y de los mentores y los hermanos mayores. Todo lo que sea conforme al espíritu de la palabra, exaltar a Dios, ¿verdad? Y me gusta mucho esta manera en que Papá Byron a veces menciona o se refiere a la persona gloriosa del Espíritu Santo. Y la verdad es que yo he estado hasta cierto punto afligido, porque normalmente uno sabe cuando es ministro que
compartir la palabra es una gran responsabilidad por la cual hemos de dar cuentas. Pero aparte, hablar del Espíritu Santo a mí se me hace doblemente. Aún Jesús dijo, todo pecado contra el Hijo del Hombre será perdonado, pero ahora sí, hablar del Señor Dios Espíritu Santo, ay, ay, ay. Entonces, que el Espíritu Santo tenga misericordia de mí y de ustedes. Y de ustedes. A diferencia de la vez anterior, sí quiero que revisemos 3 pasajes. Por supuesto, ya voy a mencionar muchos ahora de corrido en la enseñanza, pero sí vamos a partir de 3 pasajes que van a poner un fundamento. Les comento de qué quiero hablar hoy. Coincidíamos la profeta Astrid y yo que es importante conocer cómo el Espíritu Santo, el ministerio, las palabras textuales, el ministerio del Espíritu Santo en la iglesia. Y espero poder al final o a la segunda parte de la enseñanza empezar a abordar ese tema. Pero les quiero ser sinceros, antes de llegar al punto de estudiar en las Sagradas Escrituras el ministerio del Espíritu Santo, yo quisiera que el Espíritu Santo pudiera usar mis palabras para convencernos de la importancia del Espíritu Santo. Porque es como un regalo, ¿verdad? Si a uno le dan un regalo y uno no lo valora, pues entonces, vamos a decirlo así, no lo tiene en cuenta, no lo valora realmente, ¿no? Voy a usar esto, voy a hacer esta comparación, porque no es comparable. Si a uno le regalan, no sé, una computadora y uno no la sabe usar, no la conoce, no la valora, evidentemente el Espíritu Santo no lo vamos a usar, Dios nos libre, ¿no? Pero en este tema de colaborar con Él. Entonces, yo quiero tomarme una buena parte de la enseñanza en tratar de insistir lo más posible cómo no somos nadie ni somos nada sin el Espíritu Santo, ¿verdad? Y me voy a llevar bastantes minutos en tratar de insistir en esta gran verdad. Sin el Espíritu Santo, y estoy parafraseando 1 Corintios 3, así como 1 Corintios 13 dice, si no tengo amor, nada soy, y después dice, nada tengo, pues de hecho Romanos 5:5 dice que el amor está en nosotros por el Espíritu Santo que nos fue dado, así que realmente en el orden natural, nosotros como personas en el orden natural, que ya no somos personas naturales por la redención de Cristo en nuestras vidas y precisamente la persona del Espíritu Santo en nosotros, pero si solo nos viéramos desde el punto de vista natural, no somos nada, ni nada tenemos, porque aún ese amor ágape, no el amor eros, no el amor, no el cariño natural o incluso fraternal, no, ese amor ágape, que todo lo puede, que todo lo perdona, que no busca lo suyo propio, eso solo Dios, ¿verdad? Y si de algo de eso se manifiesta en nosotros, es por la persona del Espíritu Santo. Hace un tiempo escuché algo que me gustó mucho. Alguien decía, o leí o escuché, no recuerdo, alguien decía, si ves algo bueno en mí, es de Dios. Viste algo de Dios a través de mí. Y si ves algo malo, pues soy yo. ¿Verdad? Me gustó mucho eso. Y es la verdad. En la medida que uno va creciendo en la palabra y en el reino de Dios y Cristo crece en uno cada vez se convence más. Si viste algo bueno en mí, definitivamente Dios se manifestó. Y si viste algo malo, pues ese es el que soy tal cual, sin la presencia de Dios. Yo creo que esto puede resumir la enseñanza. Pero bueno, para buscar un fundamento, los 3 versículos que hoy el Espíritu Santo me da a la mañana. Escribí la enseñanza el jueves, pero ahora sí como la cereza del pastel. Estos fueron los 3 pasajes que el Espíritu Santo me dio hoy en la mañana. Mateo 5:6. Y voy a ir rápido, voy a tratar de poner un poco el pie en el acelerador. Dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿Okay? Así que necesitamos tener un hambre que no es de algo natural. Y vamos a ir viendo que esta hambre precisamente es de Dios mismo. Juan 7, del 37 al 39. Dice el Señor Jesucristo, Juan 7:37, en el último y gran día de la fiesta,
Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y dice el versículo 39. Evidentemente ahora es el Espíritu Santo que es el moderador de la palabra, ¿verdad? Inspirando al apóstol Juan. Y esto dijo el Señor Jesús, y esto dijo, ¿quién? Jesús, el Señor Jesús, del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Y ahora vamos a Lucas 11, versículo 10. ¿No? Así que primero en Mateo nos habla de la importancia que somos benditos, más que bienaventurados, yo prefiero traducir benditos, los que tienen hambre y sed de justicia, pero ahora estamos empezando a entender que esa hambre y sed de justicia no es de revisar una constitución, no es de tener un gobierno civil en un país que sea justo y perfecto, no es de tener un código de leyes, no. Ahora empezamos a ver que se trata de la persona y de la obra del Espíritu Santo. En Lucas 11:10 dice: porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente. O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Pues, si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? ¿Bien? Y este pasaje es hermosísimo. Mateo 7:7 es un pasaje similar a este, pero en Mateo 7:7 dice: ¿cuánto más el Padre no dará buenas cosas a los que se lo piden? En Mateo 7:7, hermoso pasaje, hermosa promesa, ¿verdad? Está bien que pidas un auto que no se te rompa cada 100 metros. Está bien que pidas un negocio justo o un empleo. Está bien que pidas un esposo, un hijo sobrenatural porque no has podido engendrar o tu esposa no ha concebido. No sé, cualquier cosa que sea justa, correcta, legítima delante de Dios. Pero hay algo que está por encima de todo eso. Y bendecimos a Dios que nos da esa gran oportunidad, ese privilegio. Cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Y aquí quiero insistir en esto porque esta orden, esta instrucción se le está dando a gente que ya es cristiana, a gente que ya es hija de Dios. Porque dice: cuanto más el Padre dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Entonces, estamos hablando de una relación de personas que ya son hijos de Dios, pero les falta una plenitud del Espíritu Santo, ¿verdad? Y esto es importante porque a mí el Señor me alcanzó, por ejemplo, en cierta denominación, cuando ellos reciben a Cristo, ya dan por terminado el asunto, ya tienen todo lo que necesitaban del Espíritu Santo. Bueno, entonces si ya tenías todo, porque Jesús dice, y demás. ¿Okay? Vamos a ir viendo estas cosas a lo largo de la enseñanza. Okay. Yo quisiera preguntar y no sé si alguien quiere ir responder rápidamente. ¿Qué cosa es la muerte? Si alguien quiere responder en 5 segundos, ¿qué cosa es la muerte? Ahora sí, si alguien quiere hacer esto interactivo, es quizás por cuestiones de tiempo, el único momento que si alguien quiere comentar. Si no, bueno, yo digo mi enfoque y continúo. Si alguien quiere comentar qué es la muerte. Bueno, nadie se atrevió. Vamos allá. Hace un tiempo, precisamente, que yo he venido profundizando el Espíritu Santo y la profeta Astrid no sabía eso. Y me llamó muchísimo la atención. Porque una de las cosas o una de las verdades en las cuales
El Padre, por su Espíritu, o el Espíritu Santo, me hacía a mí entender que si yo precisamente quiero crecer en Cristo, quiero crecer en mi conocimiento de Dios, necesitaba profundizar mi relación con el Espíritu Santo. Y una de las cosas hermosas es que cuando uno lee el libro de los Hechos, ¿verdad?, muchas veces las cartas son evidentemente compendios doctrinales de mucha enseñanza, pero vamos a hacer una comparación. Las cartas pueden ser como una foto, ¿bien? Así debe funcionar el asunto. Pero cuando uno lee el libro de los Hechos es como un video. Es toda esa vida del reino de Dios por medio de la iglesia en funcionamiento. Y uno ve a la iglesia funcionando en el libro de los Hechos, como un video, ¿no? En las cartas uno lo ve más como foto. Así deben ser las cosas y bueno, mucho más, en las cartas se ven mucho más los principios de cómo debe ser y en el libro de los Hechos esos principios en funcionamiento. Bueno, cuando uno lee el libro de los Hechos, uno se va a dar cuenta que vemos constantemente el Espíritu Santo mostró, el Espíritu Santo dijo, el Espíritu Santo permitió, el Espíritu Santo prohibió, nos ha parecido bien a nosotros y al Espíritu Santo. Y ahí vemos una primera clave. La iglesia del libro de los Hechos conocía al Espíritu Santo y era conocido el Espíritu Santo. Yo me acuerdo que hace un tiempo, hace algunos años, yo le preguntaba a Papá Byron, yo veo esto en el libro de los Hechos. Sin embargo, Jesús cuando dice oren así, digan Padre. Entonces tengo ese conflicto. Bueno, oro al Padre, pero es que el Espíritu Santo es el que me responde y es el que me habla, ¿verdad? Y ahí lo vemos en el libro de los Hechos. Es el Espíritu Santo constantemente el que está interactuando con la iglesia, ¿no? Hasta que un día, leyendo precisamente, no recuerdo más si es Juan 14 o Juan 16, Jesús dice, no os dejaré huérfanos, vendrá el otro consolador, el Espíritu Santo ministra en nosotros la paternidad del Padre, ¿verdad? Así que cuando uno está orando en nombre del Padre, el Padre, precisamente por el Espíritu, ministra esa paternidad. Así que es la persona del Espíritu Santo, aunque uno esté hablando, invocando, digamos, al Padre, el Espíritu Santo es el que está ministrando esa paternidad. El Padre está en la eternidad y dice el apóstol Juan, nadie la ha visto. Ahora, el que ve al Hijo, ve al Padre, el que ve al Espíritu, ve al Padre y ve al Hijo, ¿no? Ahora, aparte de que vemos cómo en el libro de los Hechos siempre es el Espíritu Santo el que está hablando y el que está tomando decisiones, el que está guiando a la iglesia. Me llamó mucho la atención algo que es evidente y nunca lo había visto así con esa fuerza. Y es que cuando vemos la creación del primer ser humano, ahí nuestro tatara bisabuelo Adán, ¿verdad? ¿Cómo fue creado Adán? Perfecto, ¿verdad? 0 kilómetros. Adán fue creado por las manos del Padre, por el Espíritu, del polvo de la tierra. Y Adán fue creado, imagínense a Adán así como, voy a usar esta analogía un poco trágica, en una morgue, o en un hospital, o en un laboratorio. Y estaba perfecto. Ese cerebro funcionaba mejor que ninguno. Y ese páncreas, y ese hígado, y ese corazón. Pero aquello no tuvo sentido hasta que vino el soplo del aliento de vida. Entonces, esta imagen me parece muy importante porque nosotros también, hoy en día, muchas veces en la iglesia, queremos vivir sin el soplo del Espíritu Santo. Entonces, es imposible. ¿Quién es el Espíritu Santo? Tratando de... Si a veces uno le resulta difícil hablar de la esposa de uno, o del esposo de uno, o del hijo de uno, porque realmente uno ha tenido ciertas experiencias de uno mismo y de otras personas, cuanto más del Espíritu de Dios, ¿verdad? Pero bueno, evidentemente el Espíritu Santo primero que todo es una persona, y eso sí es importante, porque a veces incluso lo tratamos como un viento, como un fuego, como un aceite, y es una persona, él tiene personalidad, ¿no? Tiene una voluntad, tiene emociones, tiene su capacidad analítica, etc. Por lo tanto,
vamos a ver después, si nos alcanza el tiempo, que muchas veces pecamos contra Él cuando estamos siendo entendidos y lo entristecemos, por ejemplo, ¿no? Le resistimos y demás. Segundo es una persona, segundo es Dios. Muy claro en Mateo 28, ¿verdad? Bautizando a los discípulos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tercero, Él ministra la paternidad de Dios. Ya lo comenté, Juan 14, 18. No les dejaré huérfanos, vendré a vosotros, os daré otro consolador. Así que Él ministra la paternidad de Dios. Otra característica es el Señor. Así que Él es el que toma las decisiones en la iglesia. Él administra la gloria de Dios en la iglesia. Dice 2 Corintios 3:7, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Okay. Otra verdad, Dios manifiesta su poder en acción mediante la obra del Espíritu Santo. Cada vez que vemos a Dios en acción, es el Espíritu Santo obrando. Esto lo vemos muy claramente desde Génesis 1. Esto lo vemos muy claramente, por ejemplo, en el Salmo 139. Cuando David dice a partir del versículo 5, detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Ah, mira, está hablando de la mano de Dios. Pues, si uno no tiene revelación ahí, o es nuevo en el Evangelio, dice, bueno, ahí Dios estiró la mano de la eternidad, atravesó los cielos y llegó a la tierra, ¿no? Pero no está hablando de esa manera. Después dice, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. Versículo 7, ¿a dónde me iré de tu espíritu? Ah, entonces la mano de Dios no es literalmente que extiende la mano del cielo el Padre y llega hasta aquí, una mano elástica y gigante. No, es una manera de referirse realmente al Espíritu Santo, ¿no? Una idea similar la podemos ver en Mateo 12. Estoy hablando a memoria ahora. Cuando Mateo 12 y su pasaje equivalente, no me acuerdo si en Lucas, donde aparece la referencia cuando Jesús dice Mateo, si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado entre vosotros, ¿no? Pero en Lucas, si no recuerdo mal, ya no dice por el Espíritu de Dios, dice por el dedo de Dios. Muchas veces el Espíritu Santo es representado por la mano de Dios o por el dedo de Dios. En otras palabras, Él es el que pone en acción el reino, Él es el que pone en acción el poder de Dios. Bueno, precisamente el que hace real el reino, Lucas 11:20, ahí es donde está, Lucas 11:20 y Mateo 12:28. Okay. Otra cosa que a veces se nos olvida, el Espíritu Santo, una relación madura con el Espíritu Santo, es precisamente el reposo de Dios. En Hebreos 4 nos habla de un reposo. Dice, porque Hebreos 4:4, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, está hablando a los judíos, ¿verdad? Los que creyeron, y aún esta carta fue dirigida en su momento a los que no creyeron para que creyeran, ¿verdad? Y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de su obediencia. Otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después, a través de David, evidentemente, de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado sus obras como Dios de la suya. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Cuando tenemos una vida madura con el Espíritu Santo, precisamente entramos en ese reposo. Moisés lo entendió muy bien, o lo experimentó muy bien. Éxodo 33:12, dijo Moisés a Jehová, mira, tú me dices a mí, saca a este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre y has hallado gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, está hablando Moisés con Dios, te ruego que me muestre ahora tu camino para que te conozca y haya gracia en tus ojos. Y mire que esta gente es pueblo tuyo. Y Dios le responde,
mi presencia irá contigo y te daré descanso. Porque muchas veces estamos tan atribulados en la vida cristiana como discípulos o como ministros, porque no estamos caminando con el Espíritu Santo. De hecho, esa misma idea está en Hechos 3:19. Así que le estaba respondiendo Pedro a los que decían, ¿cómo vamos a ser salvos? Y Pedro le responde, así que arrepentíos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Así lo dice en el capítulo 3, pero en el 2 ya había dicho, en el 38, Hechos 2:38, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué son los tiempos de refrigerio? ¿Cuál es el reposo? El don del Espíritu Santo, ¿verdad? Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, ahí estamos nosotros. Para vosotros es la promesa, los judíos, para vuestros hijos, las demás generaciones y para todos los que están lejos. Ahí, gracias a Dios, estamos nosotros, ¿verdad? Así que ese reposo, el Espíritu Santo es el reposo de Dios. Otra verdad que me impactó, bueno, evidentemente esto es un culto, a mí me gusta decir más culto que servicio. A veces el servicio, bueno, nos servimos los unos a los otros cuando es culto. Esa palabra a mí me parece que ayuda a que todo el mundo se enfoque, bueno, voy a un culto, es decir, esto no se trata de cuestión humana, esto es algo sobrenatural, ¿verdad? Para un demonio, Dios nos libre, o para Dios, pero es un culto, ¿no? No es más que un servicio, al menos a mí me gusta enfocarlo así, es un culto. Y bueno, quizás no es un seminario, no es una enseñanza, pero si no, yo me gustaría preguntar, bueno, ¿cuál fue la principal promesa que Dios le dio a Abraham? Y si yo escuchara y les diera la oportunidad a ustedes que me respondieran, la mayoría me diría, no, la principal promesa que Dios le dio a Abraham, bueno, fue, a ver, vamos a pensar, bueno, que le iba a dar un hijo, bueno, que le iba a dar la tierra de Israel, etcétera, ¿no? Básicamente esas serían las dos preguntas, perdón, las dos respuestas más comunes que me darían. Bueno, yo quiero insistirte algo que quizás no recuerdes, o quizás sí viste, o que quizás nunca habías visto. Vamos precisamente al pasaje de Gálatas 3 que en el culto de la semana pasada fue el texto base de ese culto, ¿verdad? Gálatas 3, voy a mencionar algunos versículos para no leerlo todo en función del tiempo. Dice el 2, hablando del Espíritu Santo a los Gálatas, a sus hijos ministeriales, a través de Pablo, ¿verdad? Dice el Espíritu Santo a través de Pablo, esto quiero saber de ustedes. Evidentemente está hablando con los Gálatas. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Vamos al 5. Aquel pues que os suministra el Espíritu, que les da el Espíritu, y hace maravilla entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Vamos a seguir. A ver. Dice el versículo 13. Cristo, evidentemente, aquí el análisis es, bueno, hay que comportarse bien, uno recibe el Espíritu Santo tratando de cumplir la ley de Moisés, la ley de Dios del Antiguo Pacto, o es por gracia para que nadie se gloríe, por medio de la fe. Y esto es lo que está recalcando el Espíritu Santo a través de Pablo, ¿verdad? Y dice el versículo 13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. Pero qué bendición, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. ¡Wow! Hace algún tiempo, cuando este versículo me pegó, yo diría que literalmente casi no solo me pegó, me caí. Digo, metafóricamente hablando, ¿verdad? Porque siempre lo que normalmente asociamos, bueno, la promesa para Abraham fue Isaac y la descendencia y hijos como las estrellas, ¿verdad? O como la arena del mar, y casi siempre lo asociamos a temas naturales.
quizás con una intervención sobrenatural de la gracia de Dios, pero a temas naturales. Pero yo nunca había visto que la principal promesa que Dios le dio a Abraham fue el Espíritu Santo. Fue el Espíritu Santo. Y no solamente a Abraham. Y esta parte igual me impresiona. Porque el versículo 16 dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. Bueno, ¿y de quién está hablando? Y no dice, ahora seguimos en el versículo, dice, no dice, y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Hermano Yacer, profeta Yacer, X como me veas, lo importante es el respaldo de esta palabra. Si Dios te da testimonio y confirmación de que esto es verdad de la palabra. La razón por la cual, ¿qué está diciendo este versículo? La razón por la cual Jesús de Nazaret tenía derecho a ser bautizado en el Jordán a los 30 años era por una simple razón. Porque en el orden natural, él era descendiente de Abraham. Eso que muchas veces vemos en Mateo 1, ¿verdad? Vemos en Mateo 1, Jesús, estoy citando a memoria, hijo de Abraham, hijo de David, hijo de Abraham. Bueno, ¿y eso qué significa ese versículo? Una de las cosas que significa ese versículo es que está relacionado con esto. Por cuanto Jesús de Nazaret, hijo de María, por una obra sobrenatural del Espíritu Santo que lo engendró, era hijo de Abraham, era del pueblo judío, era de la descendencia de Abraham, Isaac y Jacob, o la descendencia de Abraham por medio de Isaac, no de Ismael, de Isaac y Jacob, David, chalala. Por eso, él tenía el derecho a esperar ser bautizado por el Espíritu Santo. Y para mí eso es impresionante porque no vamos a seguir aquí, pero cuando uno revisa otros pasajes de la Escritura, ¿verdad? La única razón por la cual uno puede hoy recibir el Espíritu Santo es precisamente porque uno está en el pacto de Cristo. Pero es que el pacto de Cristo no es solamente el pacto de Cristo, es un pacto que viene desde Abraham. Y es un pacto que viene desde Adán. A mí me impresiona cómo cuando Eva y Adán intercambio, porque primero Eva aquí fue la que pecó, ¿verdad? Nada personal contra las damas, pero fue Eva la primera que se deslizó. Cuando ellos pecaron, creyendo la voz de la serpiente, ellos empezaron a sentirse desnudos. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Antes estaban sin ropa, ahora estaban sin ropa. ¿Qué pasó? Que antes no se sentían desnudos y ahora sí. Mi modesta interpretación, la presencia del Espíritu Santo se evaporó. Lo más importante que había en el Edén, ¿verdad? Era esa presencia permanente del Espíritu Santo. Y esa es una clave que muchas veces no insistimos mucho. Yo he escuchado enseñanzas que dicen, ¿verdad? Ahí cuando dice Dios venía y se le manifestaba a Adán y hablaba con él, ¿verdad? Y se paseaba en el huerto. Yo creo que no es Dios Padre, que es una manifestación de Cristo. ¿Por qué? Porque todo hay que entenderlo a la luz de todo el consejo de Dios. El consejo de Dios dice, a Dios nunca nadie le ha visto. Nadie es nadie. El Padre, el Hijo lo ha dado a conocer. Así que Cristo, así como se le manifestó después a Abraham, Abraham vio y se gozó, se le manifestó a Josué, ¿tú eres de los nuestros o del enemigo? No, como príncipe del ejército de Jehová me he manifestado a ti. Así como se le manifestó al papá de Sansón o al papá de Gedeón, no me acuerdo cuál de ellos, que lo adoró. Entonces ahí vemos que no es un simple ángel, porque los ángeles vemos en Apocalipsis que no reciben adoración. Y si el ministro se equivoca, dice, no, tranquilo, no me adores a mí, adora a Dios. Entonces, cada vez que el ángel de Jehová en el Antiguo Testamento recibía adoración es porque era una manifestación, una teofanía, una manifestación de Cristo. Y a mí eso me impresiona porque entonces el que venía, no sé, una vez al día, 2 veces al día, en Génesis 2, a tener comunión con Adán y con Eva es Jesús. Una manifestación de Cristo, ¿verdad? No Jesús
pues no se había encarnado en Jesús de Nazaret, dijo María, pero sí era una manifestación de Cristo de alguna manera. Pero el que siempre estaba ahí era el Espíritu Santo. Eso, y ahí yo lo entiendo cuando Romanos 3 dice, por el causa del pecado fuimos destituidos de la gloria de Dios. El Espíritu Santo es el que administra la gloria de Dios. Por eso el Edén, nunca nadie en la arqueología lo ha encontrado ni lo va a encontrar. Porque el Edén, y ahí yo me remito aquí también a una enseñanza de este hombre de Dios, que tenía enseñanzas de Dios muy interesantes, Miles Monroe, donde él tiene una enseñanza que él habla de esto, el Edén, todo lo que significa de deleite, de presencia, esa palabra en el hebreo significa deleite, presencia y otras cosas más que no recuerdo. Por eso el Edén nunca lo han encontrado, porque era un ambiente, una atmósfera de la gloria de Dios, del reino de Dios que había descendido a la tierra. Automáticamente hubo pecado, como dice Isaías 59:2. Vuestras rebeliones y delitos han hecho división entre ustedes y mí. Evidentemente, la presencia del Espíritu Santo, voy a usar esta palabra, ¿verdad? Metafórica, se evaporó y se sintieron desnudos. De tal manera que cada vez que un hombre de Dios tenía un encuentro con Dios en el Antiguo Testamento, era ungido. Por eso la presencia de Dios se acercó a Abraham. La presencia de Dios se acercó a Moisés. La presencia de Dios se acercó a Josué. La presencia de Dios se acercó a Israel. Uno ve en la propia experiencia de Israel en el desierto, que dice que la columna de fuego iba adelante, pero había una roca que le seguía. Y entendemos, cuando uno revisa todo el consejo de Dios, que esa nube de fuego, el Espíritu Santo iba adelante. Pero en Corintios entonces se nos enseña que la roca que lo seguía era Cristo. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! El Espíritu Santo iba adelante y Cristo iba detrás. En ese peregrinar, ¿verdad?, de Israel por el desierto, el Espíritu Santo iba adelante y Cristo iba detrás. Así que por eso, para mí resulta tan significativo el Espíritu Santo. No es cualquier cosa. Es la esencia de la promesa que Dios le ha dado a la humanidad. Mi presencia estará contigo. Todo esto que estoy tratando de resaltar es la importancia de la persona y de la presencia del Espíritu Santo con nosotros, ¿verdad? Y yo insisto mucho de la persona, porque a veces, por ejemplo, ciertos salmistas dicen, Señor, queremos tu presencia, queremos tu presencia, queremos tu presencia, pero a mí también me gusta insistir, la persona. Porque a veces el tema de la presencia, como Dios es Dios y es un espíritu lleno de energía, ¿verdad? Si la presencia de Dios se manifiesta en un lugar, el ambiente cambia y se siente muy lindo. Pero muchas veces, esos mismos que estamos en un culto y que sentimos bonito en el culto, hay ciertas cosas nuestras que chocan con Dios. Entonces, nos puede agradar la presencia de Dios, pero no necesariamente agradar ciertas cosas de Dios. Porque Dios está mal, no, porque hay ciertas cosas que están mal en nosotros. Bien, voy a continuar, si no me van a faltar demasiadas cosas. Otra idea que a mí me impresiona de la misericordia, de la gracia y el amor de Dios. Dios no nos garantiza sus promesas con dinero, ni con una casa hipotecada, ni con joyas, ni con nada, ni con ninguna riqueza. Si uno de nosotros, hoy en día soy abogado, voy a usar mi experiencia jurídica. Si hoy en día yo voy a hacer un negocio con alguien como empresario y la persona me dice algo sencillo, cotidiano, voy a comprar una casa, ¿no? Y voy al banco a solicitar un préstamo, un crédito, un financiamiento, me van a decir, ok, a ver si usted demuestre que usted tiene la capacidad de devolver el dinero. Ok, de todas maneras me van a decir, ok, ¿qué garantía usted va a dejar?
Usted tiene que dejar una garantía muchas veces de 2-1, de 3-1, pide $100,000 y tienes que dar garantías por 300,000. Una casa o alguien que te sirva de aval y que ponga su casa en garantía. O tu misma casa que estás comprando queda hipotecada en garantía, ¿verdad? O las arras, la famosa zarra, ¿verdad? Joyas que dejas en garantía. Bueno, Dios nos dice en su palabra que Él nos ha prometido cosas y que Él nos da una garantía. ¿Y cuál es esa garantía que Dios nos da de que Él va a cumplir lo que nos ha prometido? Pues es la persona del Espíritu Santo. Nada más y nada menos que la persona del Espíritu Santo. ¡Qué espectacular! A mí por lo menos se me enchina la piel y me emociona. Es decir, la garantía de que el Padre me ama, de que la obra de Cristo se sigue perfeccionando en mi vida, de que el Padre no me abandona. Todas las promesas de Dios para nuestra vida tienen una garantía. Vamos a decirlo de otra manera, un garante es la propia persona del Espíritu Santo. 2 Corintios 5:5. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Sí, Dios es tan personal. Siempre decimos Dios es personal, ¿verdad? Nuestro Dios es personal. Nosotros no tenemos una religión, nosotros no tenemos un culto ceremonioso vacío, no, nosotros tenemos una experiencia con Dios. Pues qué tremendo. Ese Dios que nos ama de manera personal, que nos creó para tener comunión con Él, intimidad con Él, estar en relación con Él, que nos entregó su propio Hijo, ahora nos ha dado su propio Espíritu. Y Él es el garante. A mí en lo personal me impresiona mucho. Otra idea, y todo esto es tratando de resaltar la importancia de la persona del Espíritu Santo. El apóstol Byron usa mucho una frase que más o menos es así: solo lo que baja del cielo sube al cielo. Y hasta donde yo he logrado entender lo que él quiere decir, ¿verdad? Es que solo aquello que Dios empieza, Dios termina. No es nuestras ideas, sugerencias, opiniones. Todo lo que sube al cielo es porque primero vino del cielo. Bueno, Jesús evidentemente fue el que enseña esto cuando está hablando con Nicodemo, ¿verdad? Y hoy en día que la iglesia queremos servir a Dios, tenemos que tener muy claro que lo que sube al cielo es todo aquello que aquel que bajó del cielo, que ahora es el Espíritu Santo, lo hace a través de nosotros. En otras palabras, si el Espíritu Santo no hace algo a través de nosotros, es heno, hojarasca y madera, ¿verdad?, que se quema cuando las obras sean probadas. En otras palabras, solo lo que haga el Espíritu Santo a través de nosotros funciona. De lo contrario, no va a funcionar. Y aquí quiero insistir esto porque a veces, por ejemplo, escucho que decimos, bueno, el Espíritu Santo nos ayuda. Sí, es verdad que la Biblia lo dice. Pero incluso esa expresión de que el Espíritu Santo nos ayuda, si uno no entiende bien lo que está diciendo, uno puede caer en legalismo. Porque la vida cristiana, en la misma medida en que uno va madurando y va renovando el entendimiento, uno va comprendiendo que la vida cristiana no es tanto hacer uno algo para Dios, sino es lo que Dios hace a través de uno. Y muchas veces uno haciendo algo para Dios termina siendo tan legalistas como los fariseos. Y pensamos que no somos legalistas, ¿verdad? Sin embargo, sí lo somos. Muchas veces, a ver, Señor, quiero hacer esto, dame tu aprobación. Cuando muchas veces lo que tenemos que hacer es orar y esperar a que Dios nos diga lo que quiere. Moisés estaba cuidando las ovejas de su suegro, Dios se le reveló y le dijo, este es mi plan, ¿te sumas o no te sumas? Cada vez que Dios llama a alguien en la Biblia,
ya Dios tiene el plan y le dice, este es el plan de trabajo, ¿te sumas o no te sumas? No hay que presentar un plan de trabajo, hay que someterse al plan de trabajo que ya está preestablecido. Jesús decía, Juan 14:10, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Dijo en Mateo 10:20, no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Este es el pasaje donde está diciendo, a ustedes les van a perseguir, lo van a llevar delante de las autoridades, no se preocupen por lo que hayan de hablar, porque será el Espíritu de Dios el que hablará a través de ustedes. Ok, otra idea que a mí la comparto como a mí me ha sido ministrada. Jesús vino a salvar lo que se había perdido. Esa frase que hoy en día se repite mucho. Jesús vino a salvar lo que se había perdido. Y vemos enseñanzas, por ejemplo, de ciertos minutos dice, el hombre no tenía una religión. Por ejemplo, Mike Moody, en sus enseñanzas que se han hecho muy famosas sobre el reino, y enseñanzas correctas sobre el reino de Dios. El hombre en el huerto del Edén no tenía una religión, lo que tenía un reino. ¿Qué fue lo que el hombre perdió? El reino de Dios. Sí, pero el reino de Dios no es una entelequia. Yo que fui marxista, gracias a Dios que me alcanzó. Yo que viví en Francia cuando era adolescente y me enseñaron un poco de filosofía y todo lo demás, ¿verdad? El reino de Dios no es una entelequia, no es una cuestión metafísica, no es un concepto de idea, no es una teoría, no es... No. No hay reino de Dios si no es el Espíritu Santo trabajando. Y vuelvo a insistir lo que mencionaba antes. ¿Qué fue lo que el hombre perdió en Génesis 2? La presencia del Espíritu Santo. A partir de ahí, todo lo demás se desconfiguró. Sí perdió el reino, sí, pero perdió el reino porque al perder esa presencia, esa dirección de Dios, se pierde el reino. Aún el reino hay que entenderlo correctamente. Así como cuando Pilato le pregunta a Jesús, ¿y qué cosa es la verdad? Y ese es el espíritu griego, porque para el espíritu griego la verdad es un conocimiento. Pero bíblicamente, conforme a la verdad de las escrituras, la verdad es una persona, es Cristo. No es una teoría, no es un conocimiento, no es una enseñanza. La verdad es una persona, Cristo. Bueno, el reino es igual. El reino es una persona. Es la manifestación de la divinidad en la tierra y en la vida de uno. Ese es el reino. Y el Padre, así como el Padre estableció que Jesucristo es el distribuidor autorizado, usando una comparativa de hoy moderna de las tiendas y de los negocios, ¿verdad? Y la Sony tiene distribuidores autorizados. Bueno, el distribuidor autorizado del cielo es el Señor Jesucristo, y el Señor Jesucristo y el Padre se lo delegan a través del Espíritu Santo. Si no hay Espíritu Santo, no hay reino, aunque uno diga que uno ya tiene el reino. Si no hay una relación con el Espíritu Santo, si no estamos llenos del Espíritu Santo, obrando, o el Espíritu Santo obrando con nosotros, no hay reino. Ok. ¿Por qué es tan importante el Espíritu Santo? Seguimos en esa idea. Quiero tratar de compartir cuál es la visión general de la Biblia. Todo lo que ha sucedido, por qué Dios creó los cielos y la tierra, por qué Dios creó a Adán y a Eva y todo lo que ha pasado en la Biblia y todo lo que ha pasado en la tierra. ¿Sí? ¿Por qué? Muchas veces he escuchado enseñanzas a lo largo de los años. Bueno, Dios un día decidió crear en la eternidad el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por amor lo hizo todo. Bien. No va en contra del espíritu de la palabra de Dios. Entender que Dios lo creó todo por amor.
Pero tratando de ser un poquito más textuales, escudriñando un poquito más la palabra, yo les invito a que tomen nota. 1 Corintios 15, 22 al 28. Y dice la palabra: porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregue, Jesucristo, entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido, esto es algo que Él todavía está haciendo, cuando Cristo haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque es preciso que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. En otras palabras, todo está sujeto a Cristo menos el Padre. Es lo que dice Él. El Padre le sujetó todo el Padre lo ha puesto a los pies de Cristo, menos el Padre mismo. Es lo que dice. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó todas las cosas. ¿Para qué? Y aquí está la clave. ¿Por qué Dios creó todo? Y todo lo que la historia de la humanidad ha vivido, y todas las naciones, y en todas las épocas, y todo lo demás. Y cómo terminará esta historia para pasar a la creación de nuevos cielos y nueva tierra, ¿verdad? Y que la eternidad se haga uno con la creación en el tiempo y en el espacio. Todo tiene un fin, un propósito y una visión, para que Dios sea todo en todos. Yo quiero insistir en esto. ¿Por qué? Porque si uno no entiende cuál es la visión general, a uno a veces se le va a dificultar colaborar con el Espíritu Santo. O dicho de otra manera, no es lo mismo estar esforzándose uno sin saber, bueno, ¿y esto para qué es? Mucho mejor cuando entendemos para qué es. Bueno, ¿cómo el Espíritu Santo hará todas las cosas? Bueno, Él sabe cómo, pero al final ya entendemos el qué. ¿Para qué existimos? ¿Para qué servimos? ¿Para qué colaboramos con el Espíritu Santo? ¿Para qué nos rendimos al Espíritu Santo? Para la gloria de Dios, para la gloria de Cristo. Y aún Cristo mismo hoy en día está reinando a la diestra del Padre, conforme al Salmo 110 y conforme a este pasaje y a otros, precisamente para que todo se le sujete al Padre, porque hoy, aunque el Padre y Cristo tienen la autoridad de gobernar, no todo le es sujeto a Él. Ellos tienen la autoridad, tienen el derecho, tienen el testamento, tienen la propiedad de la creación, pero los principados y potestades, gobernadores de este siglo, huestes espirituales de maldad, hoy no se pueden salir del margen de autoridad que Dios les dio, pero no están cumpliendo la voluntad de Dios. El diablo hoy no le sirve a Dios. Le sirve en el sentido de que el diablo no puede hacer lo que se le pega la gana, pero él no está, lo que el diablo hace no lo hace para la gloria de Dios. Efesios 3, 14, 19. Por esta causa, vamos a ver la misma idea, dicho de otra manera. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que sea todo conocimiento. ¿Para qué? Aquí otra vez se revela el objetivo. ¿Para qué? Es decir, ¿para qué vamos a ser fortalecidos nuestro hombre interior por el Espíritu Santo? ¿Para qué Cristo va a vivir por medio de la fe en nuestros corazones? ¿Para qué se nos va a dar un entendimiento y una comprensión de la altura, la anchura, la profundidad, la largura del amor de Cristo? ¿Para qué? Para conocer el amor de Dios. ¿Para qué? Para que seamos llenos de toda la plenitud de Dios.
Es la misma idea, para que Dios sea el todo en todos, para que seamos llenos de la plenitud de Dios. En otras palabras, ¿cuál siempre ha sido el plan? Que seamos llenos de la plenitud de Dios, que Dios sea el todo en todos. Y eso, vamos a ver otro pasaje. Efesios 2, capítulo anterior decía, así que 2:19, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo del Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Otra manera de describir la misma verdad, morada de Dios en el Espíritu. ¿Verdad? Por el Espíritu nos convertimos en morada de Dios. Ahora, algo que el Señor me ha hecho meditar en los últimos tiempos. ¿Cómo termina la Biblia? ¿Cómo termina la Biblia? Vamos a Apocalipsis 21. Dice Apocalipsis 21:1. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Este no es el punto fundamental, pero lo voy a comentar. ¿Saben que la iglesia en Apocalipsis se revela como una ciudad? Voy a decirlo de otra manera. Cuando en Apocalipsis está hablando de una ciudad, no está hablando de edificios con columnas, está hablando de la iglesia. Aquí lo dicen. Esto lo vi yo hace unos meses y me impactó. Aquí lo dice. Vi la santa ciudad y uno se imagina las calles de oro, el mar de cristal, columnas y edificios. Miren lo que dice. Vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, dispuesta a descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa. ¿Cómo que una ciudad es esposa de Dios? Ataviada para su marido. Está hablando de la iglesia. La iglesia es la ciudad de la nueva Jerusalén. Versículo 3. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. ¿Cómo termina esta historia? La presencia de Dios vuelve a la tierra como en Génesis, pero ya no solamente en un huerto, en un jardín, con dos personas, no, con la creación redimida, con miles de millones que habremos de ser redimidos gracias a Cristo y gracias a la obra del Espíritu Santo por la decisión del amor del Padre. ¿Cómo termina esta historia? He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Versículo 4, enjugará Dios toda lágrima en los ojos, ¿verdad? Y todo lo que, por causa de la presencia de Él, evidentemente los beneficios, por así decirlo, ¿verdad? Vamos al versículo 9. Dice, entonces vino a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas, las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó el Espíritu a un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo teniendo la gloria de Dios. La gran ciudad a la que siempre hemos visto en Apocalipsis, que vemos, que estamos pensando en un piso de oro y un mar de cristal y columnas y todo lo demás, no es una ciudad literal, es la iglesia redimida desde el punto de vista en su relación con Cristo como esposa. Si la vemos en relación con Cristo como una esposa, si la vemos en relación con el Padre como un pueblo, si la vemos en relación con el Espíritu Santo como un templo. Entonces, todo esto para resaltar dos cosas. Si este es el objetivo final, ¿cómo podemos pretender la vida? Y yo vuelvo a insistir, yo no soy el mejor ejemplo para enseñar del Espíritu Santo. Pero sí, yo he estado preguntando esta semana, Señor, ¿por qué
¿Por qué me pides que yo hable del Espíritu Santo? Yo no soy el más lleno del Espíritu Santo en la casa ministerial. Digo, y no valen las comparaciones, pero quiero darme a entender, es decir, Papá Byron, cualquiera de mis hermanos puede ministrar más del Espíritu Santo y mejor que yo. Pero al menos dije, bueno, sí hay un anhelo que ha venido creciendo en mi corazón y es lo que yo te quiero quizás participar. De ese anhelo que Dios, por su Espíritu Santo, el Señor Jesucristo, por su Espíritu Santo, ha venido puesto en mí. Un anhelo de comprometernos a buscar del Espíritu Santo como nunca antes. Miren, ¿cómo empieza esto? Un Adán hecho del polvo de la tierra, donde el Espíritu Santo entró como aliento de vida, donde el Espíritu Santo estaba sobre él. Bien. Y que cuando peca, y por eso no se sentía desnudo, porque el Espíritu Santo estaba sobre él. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, ¿verdad? Que estoy haciendo, tratando de describir esto con una imagen visual, con mis manos. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El que habita al abrigo del Altísimo, de Cristo, pero esa palabra Altísimo tiene que ver con autoridad, es decir, el que se sujeta a Dios, el Espíritu Santo, se manifiesta sobre él, morará bajo la sombra del Omnipotente. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. ¿Por qué? Pues si te sometes a Dios, la sombra del Omnipotente. En el Antiguo Testamento, los hombres de Dios que fueron entendidos procuraban una presencia manifiesta de Dios. ¿Y qué es lo que me he dado cuenta? Que hoy en día en la iglesia, ¿verdad? Por cuanto ya tenemos al Espíritu Santo en nosotros, no procuramos esa presencia manifiesta del Espíritu Santo sobre nosotros, con el mismo hambre que la buscaban los antiguos. ¡Qué ironía! David no tenía el Espíritu Santo dentro de él, pero tenía un hambre y una pasión porque el Espíritu Santo estuviera sobre él. Cuando pecó le dijo a Dios, no quite de mí tu Santo Espíritu. Elías decía, Dios ante cuya presencia estoy. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo estaba sobre él. Ezequiel, y venía la mano del Espíritu Santo sobre él y lo tomaba así. Todos, para poder servir en el Antiguo Testamento necesitábamos esa cobertura del Espíritu Santo de manera manifiesta. Y hoy en la iglesia nos atrevemos a servir a Dios sin esa presencia manifiesta. Porque hemos caído en el error doctrinal de decir, porque ya somos salvos, porque ya el Espíritu Santo entró en nosotros, ya no necesitamos el Espíritu Santo sobre nosotros. Regálame 5 minutos, ya llegué a la hora. Regálame 5 minutos para no cortar esta idea. Quiero que piensen algo. Voy a poner 5 ejemplos. Jesús de Nazaret, cuando nació, era el Hijo de Dios. ¿Por qué era hijo? Porque tenía el ADN del Padre, ¿verdad? Porque se lo dio. Ese ADN, esa naturaleza divina, se la dio el Espíritu Santo. El Espíritu que estaba en Jesús de Nazaret no era un espíritu como tuyo y como el mío, era el Espíritu del Hijo de Dios. El Espíritu era divino, pero la carcacha, el recipiente, ¿verdad? Era del polvo de la tierra, como un simple ser humano, María. Por eso era 100% hombre y 100% Dios. Era Dios. Pero cuando él nació, él no era el Cristo, él estaba llamado a ser el Cristo. Porque Cristo, ¿qué significa? El ungido. Cuando Jesús de Nazaret se convirtió en Cristo, cuando fue bautizado, en ese momento él se convierte en Cristo, en el ungido. Él no hizo nada sin la presencia manifiesta del Espíritu Santo. Nosotros nos atrevemos a hacer el ministerio sin esa presencia. Vamos con los apóstoles. Los 12 apóstoles. Jesús hace su gran sacrificio por el cual es bendito su nombre. Resucita y dice el Evangelio de Juan que en el primer día de su resurrección se manifiesta delante de sus discípulos y le dice, como el Padre me envió, yo les envío a ustedes. Sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. ¿Qué experiencia tuvieron los 12 apóstoles ahí en ese momento? El Espíritu Santo entró en ellos. ¿Cómo yo sé que el Espíritu Santo entró en ellos? Porque así mismo pasó con Adán. Estaba creado, ¿verdad?
pero el Espíritu tuvo que entrar en él. Ellos ya fueron redimidos, ya Cristo había entregado su sangre 3 días antes, ahora estaba resucitado, ahora podía ministrarle el Espíritu Santo para que entrara en ellos. Ya ellos como tabernáculos, como templos, como nuevas, podían ser nuevas criaturas y recibir el Espíritu Santo en ellos. Y aún así Jesús les dice, les empieza a enseñar durante 40 días y cuando termine ese seminario intensivo, les dice, hey, todavía tienen que esperar que el Espíritu Santo venga sobre ustedes. Cuando ellos fueron Cristos, cuando ellos fueron cristianos, no cuando nacieron de nuevo, ellos fueron Cristos o cristianos cuando el Espíritu Santo vino sobre ellos, que fue cuando fueron ungidos, 50 días después. Se convierten, vamos a Hechos 8. Se convierten los discípulos por la predicación de Felipe y dice, Samaria recibió el nombre de Jesucristo. Felipe predicó el reino de Dios y el nombre de Jesucristo. Y muchos se convirtieron y se arrepintieron. Y dice, así que ellos nacieron de nuevo. Dice Romanos 10, el que cree en su corazón y confiesa con su boca es salvo. Ellos fueron salvos ahí. El Espíritu Santo entró en ellos ahí. Pero dice, los apóstoles escucharon la noticia y enviaron a Pedro y a Juan con un único propósito. Porque el Espíritu Santo no había venido sobre ellos para que fueran llenos del Espíritu Santo. Es decir, para que recibieran la presencia manifiesta del Espíritu Santo. Solo para eso. Los apóstoles y los ancianos en Jerusalén, solo para eso enviaron a Pedro y a Juan a Samaria. Muchas veces nosotros nos conformamos, oye, ya recibieron a Cristo. Yo casi no he escuchado ningún ministerio. A papá Byron lo he visto hacer así. A papá Byron sí lo he visto hacer eso. Pero casi no he escuchado ningún otro ministerio donde hoy en día, bueno, los pentecostales de los 1900, ¿verdad? Que te insistían, tienes que orar en lengua, como la evidencia de la llenura del Espíritu Santo. Esa pasión que había en los pentecostales, eso hay que recuperarlo, ¿verdad? ¿Recibiste a Cristo? Bueno, ahora vamos a darle, y uno mismo. Ese es el tercer ejemplo. Jesús fue Cristo cuando fue ungido. Los apóstoles, 50 días después, cuando fueron ungidos. Samaria, unos días después, no sé, ¿qué tiempo demoraron Pedro y Juan en llegar a Samaria? No lo sé. Unos días después de recibir a Cristo, recibieron la presencia manifiesta o el ungimiento del Espíritu Santo. Vamos al ejemplo de Saulo de Tarso, Hechos 9. Jesús se le revela a Saulo en el camino a Damasco. Saulo se humilla, se postra y le dice, ¿qué quieres, Señor? Entra en Damasco y se te dirá lo que vas de hacer. En ese momento Saulo de Tarso fue salvo. En ese momento él nació de nuevo. En ese momento el Espíritu Santo entró en él. Volvemos a lo mismo. El principio está en Romanos 10. El que cree en su corazón y confiesa, ¿verdad? Con su boca que Jesús es el Señor, ese será salvo. Romanos 10. Así que ahí Saulo de Tarso fue salvo. Bueno, cuando Ananías lo va a ver, porque Cristo le habla a Ananías y le dice, ahí está Saulo de Tarso, vas a ir a orar por él y, Señor, ¿cómo se te ocurre si ese anda cortando cabezas, no? Estoy parafraseando, evidentemente. Y le dice, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi presencia o mi nombre en presencia de los gentiles, Cuando Ananías llega a donde está, le dice, hermano Saulo, el Señor Jesucristo que se te reveló me mandó para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Amado, quiero que medites esto. Para Jesús no fue suficiente que Saulo fuera convertido, nacido de nuevo. El Señor Jesucristo soberanamente se tomó el trabajo de ir a buscar a un hombre de Dios, que si era apóstol, profeta, no sé, evidentemente era un hombre de madurez en Cristo, del Espíritu Santo, y le dijo a Ananías, vas a ir a orar por Saulo, no solamente para que recobre la vista,
para que sea lleno del Espíritu Santo. Cuarto ejemplo. Quinto ejemplo. Hechos 19. Llega Pablo a Éfeso, hay unos discípulos, ya conocían, y lo primero que Pablo les pregunta es, ¿recibieron el Espíritu Santo? Y la respuesta es, ni siquiera sabemos que hay un Espíritu Santo. ¡Órale! Sí, ¿verdad? Oró por ellos, les impuso las manos y recibieron el Espíritu Santo. Para Jesús era prioridad que los 2 apóstoles fueran llenos del Espíritu Santo, que Saulo fuera lleno del Espíritu Santo. Para los apóstoles era una prioridad que los nuevos convertidos fueran llenos del Espíritu Santo, los 2 apóstoles correros. Para Pablo era una prioridad que los discípulos fueran llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo nos atrevemos a hacer la obra del ministerio sin ser llenos del Espíritu Santo? Te quiero dar otra clave. Los apóstoles fueron llenos, los 2 apóstoles fueron llenos del Espíritu Santo en Hechos 2. Y empieza la persecución. Tú conoces la palabra. Hechos 3, Hechos 4. En Hechos 3 retienen a Pedro y a Juan y los sueltan, pero estuvieron ahí bajo una intensa persecución. En Hechos 4 la misma historia. Aparece el ángel, los libera, milagrosamente salen y siguen predicando. Y cuando ellos termina el capítulo 4, ellos, los discípulos, los 2 apóstoles más ya los que se habían sumado, ¿verdad? Convertido. Cuando están orando y dicen, mira, Señor, sus amenazas. Concede a tus siervos que hablen tu palabra con denuedo, mientras tú extiendes tu brazo, confirmando tu palabra con señales, prodigios, milagros. Estoy parafraseando, estoy recordando memoria. No pensaba hablar de esto, pero como me queda mucho por enseñar, entonces siento de parte de Dios que así debo terminar. Y bueno, lo demás, si Dios quiere. Pero por lo menos esta convicción de que sin el Espíritu Santo no podemos, ¿verdad? Y dice, el lugar tembló y fueron llenos del Espíritu Santo. ¡Ey! Los mismos que 20 días antes, 3 meses antes, 1 año antes, no sabemos, habían sido llenos del Espíritu Santo, fueron rellenos del Espíritu Santo, fueron rebautizados en el Espíritu Santo, fueron otra vez sumergidos en el Espíritu Santo. Con razón, en Efesios nos dice Pablo, no os embriaguéis con vino, lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Ese es uno de los mandamientos que más hemos ignorado y que más necesitamos recuperar. Padre, espero que mis hermanos me perdonen. Me tomé 10 minutos de más, 70 minutos, 72 precisamente. Pero te ruego, Padre, que tu palabra haya sido confirmado y que crezca en nosotros el fuego de ese hambre y se nos cumpla lo que dice tu palabra. Bienaventurados los que tienen sed y hambre de justicia, porque ellos serán saciados. Señor, hoy reclamamos que ese fuego, que esa hambre crezca en nosotros y que cada uno de nosotros tome un compromiso contigo de buscarte. Como dice Papá Byron, más que el oro, más que la plata, más que las riquezas. Señor, porque todo lo que tú eres en la divinidad, todo lo que es tu reino, todo lo que es tu gloria, es administrado en y por la persona de tu Santo Espíritu en el nombre del Señor Jesucristo. Espíritu Santo, sé tú confirmando esta palabra en nuestros corazones, Señor, y concédenos la gracia de conocerte y ser llenos de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ¿seguimos con Santa Cena o...? Santa Cena. Seguimos con Santa Cena. Bueno, ahora sí. De una vez. Voy a ser breve porque nos hemos extendido. O me extendí yo, no nos hemos extendido, yo me he extendido. Pido perdón por eso. Padre... Profeta Yasser, disculpe que lo interrumpa. No, usted es la jefa, diga. Nosotros estamos muy agradecidos de Dios por esta enseñanza y yo siento una urgencia que en esta noche usted ore por el bautismo del Espíritu Santo. No es casualidad que Dios lo ha traído a ministrarnos en esta noche y nosotros con humildad delante de Dios, delante del Espíritu Santo, estamos dispuestos
a recibir la impartición del Espíritu Santo. Si aquí hay alguna persona que no ha recibido el bautismo del Espíritu Santo, todos los hermanos que nos están siguiendo a través de YouTube, el Señor ha hecho una cita divina en esta noche para bendecirte. No hay nada más grande que recibir el poder del Espíritu Santo. Esta es tu noche. Esta es noche para tu ser bendecido. El Señor quiere hacer una impartición de poder sobre tu vida en esta noche. Dispón tu corazón. Y amado profeta Yasser, con toda libertad, siéntase con toda libertad de ministrar en este momento en el nombre de Jesús. Bien. Amén. Bien. Vamos a tomar la cena y en la oración de la cena, como el Espíritu Santo quiera guiar. Le doy gracias por el apoyo, siervo de Dios. He anhelado que Dios se glorifique y que ustedes sean bendecidos. Ustedes sean bendecidos. Y como dije yo la semana pasada, y cuando digo que sean bendecidos, no de una manera natural. Me refiero a no solo para que les vaya bien. No. Más que todo, para que el nombre de Cristo se levante en vuestras vidas. Recuerdo lo que compartí la semana pasada. Si recibimos la palabra, pasemos al otro lado. Si recibimos la palabra, es tiempo de conquista. Que podamos interpretar eso con un corazón limpio, con las motivaciones correctas. No para nuestra gloria. En 1 Timoteo 3, si no recuerdo mal, donde dice el que anhela obispado buena obra desea. Un segundito. Dice en los requisitos de los obispos, no sea un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en condenación del diablo. Así que, Señor Jesús, aquí tomamos este pan. Y como dice tu sierva, hoy es un día de bendición para todos nosotros. Tu palabra dice, para el que cree en nada es imposible. Señor, y hoy hemos visto en tus escrituras que así como comemos este pan y bebemos de este líquido, voy a tomar un poco de vino, otros pueden tomar un jugo, otros pueden tomar agua. Lo importante es la revelación de saber que no estamos haciendo uno contigo. Lo importante es creer y entender lo que dijo Juan el Bautista. Señor, de que Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Señor, gracias. Gracias, Señor Jesús, al tomar este pan y beber esta copa, te damos gracias. Porque tú eres tan humilde que dijiste, es necesario que yo me vaya para que Él venga. Gracias, Señor Jesús, solo por tu obra en la cruz del Calvario podemos tener acceso a esa promesa del Espíritu Santo. Así como en el Antiguo Testamento los siervos de Dios caminaban con la presencia manifiesta, hoy dice tu palabra que estamos en un nuevo pacto fundado en mejores promesas. Hoy no solamente por el sacrificio de animales, la presencia del Espíritu Santo está sobre uno, hoy está dentro de uno. Señor, gracias por entregar tu cuerpo en sacrificio, porque gracias a eso, hoy tenemos esa extraordinaria promesa. La mayor de todas, el hecho de ser bautizados, poder ser bautizados en el Espíritu Santo. Tomamos el pan en gratitud a Cristo. Tomamos la copa, como enseña 1 Corintios 11,
meditamos unos minutos, pedimos al Espíritu Santo que cualquier cosa que hubiera en nosotros que tengamos que poner a cuenta. Ahora, Espíritu Santo, revélanos cualquier cosa que tengamos que poner a cuenta. Porque no queremos ser debilitados ni dormir, al contrario. Queremos que se nos cumpla Efesios 3, ser fortalecido en nuestro hombre interior por ti, Espíritu Santo. Queremos que el Señor Jesucristo habite por medio de la fe con abundancia en nuestros corazones. Como dice otro pasaje, que la palabra de Dios abunde en abundancia en nuestros corazones. Misma verdad, explicada de dos maneras diferentes. Que podamos comprender y conocer con todos los santos la altura, la anchura, la largura y la profundidad del amor de Cristo, para que se cumpla el gran objetivo de todo lo que ha sucedido y ha de suceder, para que seamos llenos de la plenitud de Dios, para que el Padre sea el todo en todos nosotros, para que seamos morada de Dios en el Espíritu. Señor, creemos en este nuevo pacto. Gracias a lo que tú hiciste en la cruz del Calvario. Por eso te honramos y te bendecimos. En tu nombre, Jesús. Amén. Padre, ahora uniendo mi fe a la de tu sierva, la profeta Astrid, extiendo mis manos. Y te ruego, Señor, que en esta hora, conforme a la sed y al hambre de justicia de cada cual, y aún más conforme a tu gran misericordia, conforme a la promesa de tu palabra que dice en Efesios 3:20, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, por el poder que actúa en nosotros. En Cristo Jesús, ahora, Padre, llena, bautiza, libera, sana. Padre, aún declaro resurrección corporal o incluso de sueños, de anhelos, de ministerios, de matrimonios. Padre, en el nombre de Jesús, pero por encima de todo, Señor, hoy entendemos con mayor claridad cuando en el Antiguo Testamento quedó escrito: yo soy la porción, la herencia de los sacerdotes. Padre, en esta hora, yo he creído que no solo orar en lenguas es la evidencia de la llenura. Creo que el llanto también, conforme a ese pasaje, cuando Jesús dijo: el que venga a mí, de su interior correrán ríos de agua viva, dando a entender del Espíritu que habría de venir. Creo también, Señor, que hay personas que reciben tu llenura, no solamente orando en lenguas, también por el quebrantamiento, Señor, de tu presencia. En esta hora, Padre, Espíritu de Dios, hoy por cuestiones físicas no estamos en el mismo lugar, pero como dice el Salmo 139, y tu palabra, para ti no hay límites. Hoy, Espíritu de Dios, yo declaro llenura del Espíritu Santo en mí y en mis hermanos y sobre tus hijos, porque está escrito, la promesa es para vosotros, para vuestros hijos, para todos aquel que el Señor llamare. Oh, Padre, declaro bautismo del Espíritu Santo. Declaro llenura del Espíritu Santo. Gracias, Padre. Y te ruego, Padre, que nos cubras con tu sangre preciosa y que no solo podamos ser llenos del Espíritu Santo, sino también de fuego. Padre, y que esa llenura del Espíritu Santo, como pasó con el Señor Jesucristo, nos habilite para que Cristo sea formado en nosotros, nos habilite para pasar las tentaciones y poder regresar en el poder del Espíritu Santo. Así como vemos que el Señor Jesucristo fue lleno del Espíritu Santo y aparentemente no pasó nada.
pero vino la tentación y se mantuvo en integridad y después se manifestó el poder. Padre, aunque mis hermanos no sientan nada, aunque no se manifiesten milagros, pero la mayor manifestación de la llenura del Espíritu Santo es la integridad para vencer tentaciones. Padre, así seamos llenos de tu Santo Espíritu en esta hora. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Listo. Bendiciones. Muchas gracias, profeta, por la palabra. Estuvo poderosísima. Yo estuve tomando apurada todas las anotaciones. Hay que seguir repasando y que el Espíritu Santo siga haciendo la obra en cada uno de nosotros. En este momento quiero ceder el tiempo a la profeta Solange, que trae un mensaje. Muchísimas gracias por su aportación en este día, traernos la palabra y el consejo poderoso. Gracias. Bendiciones. Buenas noches, bendiciones a todos. Bendiciones, amado profeta. Amados, con la sed y hambre de la llenura del Espíritu